Check one, check two. Okay, kids, we're going to start. Interpreters ready? Ladies, ready to rock and roll? Let's see. We good? We ready? You guys can hear me good? Okay. Ok, perfecto, vamos allá. ¿Alguien necesita algo? Que está hablando en portugués. Quiero realmente liderar. Eu quero que nós construímos junto a ideia de como trabalhar. Eu pensei que tem algumas áreas de trabalho. É que fazemos sobre o COP, porque o COP não funciona. E o ano próximo, aonde vai ser? Quem sabe, a partir dele? Quem sabe que o COP... Tienes tradução? Inglês? Não, portunhol. Eu falar portunhol. I'm gonna get shit here. No, ¿Puedes portuñol. hablar en español? Que hable en inglés. ¿Qué problema tiene en hablar en inglés? Además habla muy buen español. No sé por qué. They couldn't handle my portuñol Yeah. because it's too messed up. So I'm gonna have... Voy a tener que hablar en español, en inglés, perdón, pero sí tienen francés y inglés, así que voy a tener que hablar en inglés. Ok, yo estaba hablando de a ver si había la posibilidad de hablar un poquito de la COP, a ver si hay algo que podemos hacer que la COP no haya hecho. Porque sí sé que hay algunas ideas que están ahí, más o menos, viendo cómo poder comprometernos a la COP, pero no quiero dedicar mucho tiempo al respecto, ¿ok? Así que si tenemos unos cuantos minutos podemos pensar al respecto y si no, pues no, pero lo vamos a intentar, ¿ok? ¿Quizás no? Ok. Las otras ideas hacen relación... Es decir, nosotros estamos aquí para hablar de los servicios públicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para centrarnos en este tipo de resoluciones, en las crisis climáticas? ¿Qué tipo de iniciativa tenemos que tomar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos estructuramos? Porque la idea es que cuando nos vayamos de aquí es que estemos conectados de manera digital. Así que no siempre estemos yendo por todas partes, ayudándonos a construir nuestras campañas con la parte digital. ¿Ok? También conectándonos con la base dependiendo del país de donde somos, claramente, para ver cómo reforzamos nuestras campañas. Pero para mí eso sería
un tema sobre el tipo de elemento que necesitamos para priorizar en nuestra cooperación para los próximos 3 años venideros. ¿Es algo suficiente esto para empezar una conversación o necesitamos más contexto? Aquí hay un micrófono para quien quiera que lo necesite. Rodrigo, ¿me das una mano? Por favor, comparte tus más profundos conocimientos. Échame una mano. Ok. Hablar español. Español sí, portuñol no. Ya, creo que está interesante como la conversación, como cómo podemos agarrar esta discusión sobre justicia climática y vincularla con servicios públicos. Y yo propongo al menos dos campos. Uno, que es algo que hemos estado conversando un poco yo soy Rodrigo de la Iniciativa Global, con Ale, que es colega mía, y que tiene que ver con los servicios públicos no solamente en cuanto impactan o no impactan el cambio climático, sino como los servicios públicos como un elemento central de economías sustentables. Es decir, una economía que se está moviendo de un patrón consumista y extractivista, la pregunta es hacia dónde avanza. No todas las economías son iguales, no porque tienen el mismo PIB per cápita son iguales, sino que tienen distintas composiciones. Y creo que hay un horizonte de una economía sustentable en donde probablemente el porcentaje de la economía que corresponde a servicios públicos va a ser más grande. Es decir, vamos a hacer probablemente menos iPhones y vamos a tener sistemas de salud más grandes o un sector de transporte o de vivienda más desarrollado. Entonces creo que hay algo ahí que tiene que ver con esta visión de justicia económica más allá de redistribución, sino como justicia económica como otro tipo de economía, más enfocado en derechos humanos y menos enfocado en consumismo y extractivismo. Entonces propongo una mirada ahí para ponerlo sobre la mesa. Y el otro elemento que a mí me parece muy interesante de la emergencia climática es que la emergencia climática ha calado fondo en las sociedades del mundo y se entiende como un desafío que requiere cooperación internacional. Es decir, tú le preguntas a cualquier persona en el mundo sobre, bueno, ¿qué hacemos con la emergencia climática? Y todos te van a decir, esto es un problema de todos, ¿ya? De todo el mundo. Es decir, ha abierto el campo para la cooperación internacional más de lo que se ha hecho en otras áreas. Y creo que hay un desafío ahí en vincular la emergencia climática con otros campos que requieren cooperación internacional. Me parece que el más obvio es, por ejemplo, lo de justicia tributaria, que se ha estado discutiendo ayer, hoy día también de alguna manera, en donde si logramos que la sociedad diga, la justicia tributaria sí tiene que ver con la emergencia climática, va a haber una aceptación más rápida, es decir, requiere esa cooperación internacional que quizás no hemos hecho hasta ahora, pero que sí podemos desarrollar. Pero creo que el campo de cooperación internacional, y quizás eso responde un poco a lo que estaba preguntando David, bueno, ¿de qué se debiese tratar COP o cómo debiese ser COP? Es algo que podemos imaginar y explorar un poco más allá. Creo que pérdidas y daño en algún momento era algo que uno se imaginaba que no iba a lograr entrar así a la agenda y ser llevado adelante en una COP, y hoy día se está como ampliando el marco de lo posible en ese espacio. Entonces yo invitaría también a mirar un poco más allá, bueno, ¿qué espacios de cooperación internacional, qué sujetos de cooperación internacional nos interesaría pensar para la mirada más de servicios públicos? Eso. Thank you. I knew you would say something helpful. That's good. Sé que ibas a decir algo de gran ayuda, lo sabía. Orchard, tenías la mano levantada y no te he preguntado nada. Espero que también nos digas algo de ayuda y que nos marque un poco la pauta de esta tarde. Sí, ahora puedo hablar, antes no me dejabas. Ok. Sería estupendo si estuviéramos sentados diferente, pero bueno, es donde estamos y ahora estoy aquí porque estoy moderando y también porque estas sillas son más cómodas, así que por lo menos invitaría a otras personas a que se sientan aquí conmigo, esto es mucho más cómodo. Y bueno, si alguien quiere venir, yo no muerdo a nadie, así que por favor adelante, se pueden unir a mí. El resto de ustedes, por favor, si alguien tiene problemas con la espalda, también se puede unir a mí. Gracias, Archer.
David B. Nosotros te llamamos David B. Ok, vamos a darnos un segundito para que estemos todos unidos, por favor, y se puedan unir a nosotros. Una de las cosas que creo que debemos ayudar a dilucidar es ver el tema del servicio público, de la justicia, de muchas otras cosas. Y una de las cosas que tenemos que usar para fantasear es este trabajo que antes parecía imposible. Es el trabajo que hoy es posible y ayer parecía imposible. Ahora vemos el reconocimiento en la COP. Es la deuda global que va hacia el resto del planeta por el sur global y para el rol y los permisos. Es una deuda global que va a seguir adelante con el tema de el cambio climático y va a aumentar con el tema del Fondo Internacional también prestando dinero con la deuda global, endeudándose más. Este es una gran contradicción, claramente. Creo que debería ser el catalizador para muchas cosas, que presta la base para un fundamento aún más importante. Esta es la semilla de la idea que tanto hemos considerado durante tanto tiempo. La deuda en el sur global es algo ante los cuales los países no tienen manera de pagar, es un tema de pago de fondo internacional, luego imponiendo la austeridad y los servicios públicos. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que hay una deuda de crisis? Hay países que son expulsados una y otra vez, una y otra vez. Así que ahí podremos tener países incluidos que simplemente terminan entregando a las políticas de la austeridad y de Fondo Internacional Monetario. Estas son las cosas que hace que se creen los recortes en el gasto público. Son las políticas que regulan las condiciones de la austeridad relacionadas con el corte. Así que, ¿cuánto tiempo tardaríamos con esto? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que podamos llegar al punto en el que la cooperación por todos los países y el sur global nos pueda decir por qué nos suspendemos y cancelamos el pago de la deuda hasta que el norte global pague, que tiene tanta más deuda que el otro norte? ¿Qué pasa con la deuda? El sur global podría decir, ok, solo necesitamos algunas partes para que se unan en África, se unan y ahí digan, ok, no vamos a pagar hasta que nos paguen a nosotros. Y si hacen eso, ahí podremos romper todo el sistema. Romperemos la arquitectura con las agencias que nos hacen manejar estas cosas de una manera diferente. A mí me parece de todas maneras que estamos cambiando la dinámica entre lo que es la crisis de la deuda, que tan a menudo se ha utilizado como un catalizador en el gasto público, con cambios fundamentales que obviamente se basan en un estado mucho mayor de todo lo que involucra el norte global. Creo que el espacio climático realmente es un espacio sumamente importante para poder avanzar esta discusión. Yo soy optimista. Me encanta fantasear, la verdad, con estas cosas, pero podríamos llegar a un punto donde quizás llegaremos a un punto donde este sur global ya no podremos hacer nada, por muy unidos que estemos. Es una deuda global que amenaza. ¿Quién levanta la mano? ¿Alguien? ¿Quién piensa que es una buena idea esta amenaza de la deuda del sur global? ¿A quién pondríamos en primer lugar como país número uno? Colombia. En la parte progresista también de Latinoamérica, los diferentes países, también observando parte de las políticas donde la deuda está ahí, el tema financiero de ministros. Es decir, el hecho de la Unión Africana, de los ministros, de alguna manera colectiva con las diferentes convenciones, gestiona y también tiene la capacidad de involucrar a ministros en África para que tengan reales proposiciones. Y también tienen que tramitar todo tipo de amenaza en los diferentes países.
Creo que es una estupenda idea. Sí, yo soy de Palestina, pero sí tengo una pregunta en relación a cómo podemos estar conectados a las acciones del norte global. ¿Qué podemos hacer en el norte global para poder alimentar este empuje, para ser parte de lo que mueve? Porque es un tema global, el no pago de la deuda. Los que soportan por parte del sur global al norte global tienen que encontrar instituciones financieras que vean efectivamente un desarrollo de la presión de la parte del sur y del norte y que converjan en la mitad. Sí, necesitamos un informador también, cierto. Voy a intentar tomar notas yo mismo. Estoy totalmente de acuerdo, sí, pero necesitamos presentarnos. Y yo soy David y tú eres de ActionAid. Sí, yo soy Claudio Shopston. Sí, creo que el problema con el cual estoy de acuerdo es poder rechazar la deuda para la mayoría de los países que están ahí, están aguantando y que necesitan que el sistema siga funcionando para poder avanzar. Veamos, a ver, a la hora de prestar dinero, sus economías van a colapsar. Pero sí quiero hacer un comentario en lo que ha dicho Rodrigo y que David retomó un poco. Básicamente, esta convergencia que está teniendo lugar hoy por hoy está teniendo lugar en nuestros movimientos sociales de grupos sociales y no pasa en las Naciones Unidas, lo cual cada vez es más multilateral. Ciertamente tampoco sucede a nivel de los estados que votan en las Naciones Unidas. Probablemente también saben que en los últimos 15 o más años hay un posicionamiento de países del sur que a nivel sistemático han sido la base con los países del norte para las discusiones que han durado a veces hasta las 3 de la mañana en la COP, durante otras 24 horas solo para suavizar el idioma y que sea menos vinculante. Estamos tomando las ideas para poder aumentar la participación de la convergencia. Es algo que está teniendo lugar. Esta conferencia es una buena prueba de ello. Se trata de ver la energía que tiene que crecer para poder crear la base del poder y que se retroalimenta, poder con poder. México. I wanted to share with you, Quería comprobar con ustedes la idea que viene del movimiento de justicia social que comparte la diversidad. Y hay muchas necesidades para poder llegar a tratar estas uniones entre el clima y el resto de las emergencias medioambientales. Y quiero ser muy clara en esto, aunque paremos con este cambio climático, aunque lo paremos el día de hoy, vamos a seguir estando a punto de colapsar y a punto de extinguirnos. ¿Por qué? Por el marco del análisis de los límites planetarios se puede cambiar solamente uno de 9 y la biodiversidad que ha ido más allá del riesgo y de los límites que realmente nos hace considerar la bioextinción, la integridad que compara la extinción de la vida, sino también la extinción, la oceanificación. Tenemos ya 5 de 9 y cada uno de ellos hace relación a la reacción en cadena que se forma con la biodiversidad y el cambio climático, junto con la biodiversidad, trayendo todo hasta el punto de extinguir. No hablamos de clima, hablamos de ecología, de medio ambiente, lo que quieran, porque las medidas que vamos a llevar a cabo no van a ser suficientes. Esto es algo realmente depresivo. Lo siguiente que quiero comentar es la idea de la diversidad. ¿Por qué? Porque la diversidad, como estaba diciendo antes, es solo por la necesidad de tener litio y cobalto. Chile es un gran ejemplo, tenemos 80% de litio en el mundo. Y recuerden
la extracción masiva que vamos a necesitar para prestar la base a la transición energética del norte. Están expandiendo, sin duda alguna, el consumo de la energía precisamente porque están utilizando renovables para poder seguir con los minerales, es decir, obtener los minerales necesarios con la minería masiva. Pero este recurso nos dice que el norte global es responsable del 72% de los recursos materiales en todo el mundo. El 72% de estos 50% tienen lugar en el sur global. Y eso significa que no solamente el norte es responsable de los 90% de las señales, sino de la gran destrucción del medio sistema, del ecosistema. Se trata de recortar recursos de materias varias, significando que cuando en nuestros países, cuando no tenemos un índice de sobrevida gracias al cobalto o al litio, incluso estoy pensando en que esto puede ser aplicado para el tema de la agricultura con un producto específico, la necesidad para que nuestros gobiernos vayan al sur y empiecen a ver la extracción, cada año van a tener que rebajar mucho y cada vez que uno se esté acercando al tope vamos a tener que tratar lo que realmente esté pasando en cada caso. La parte de la inversión es sumamente importante porque hay fondos que no hacen relación a los impuestos, a los recursos inmediatos que pueden ser reunidos a nivel municipal, regional y global. Esto involucra muchas cosas, tal como los daños y perjuicios, pero también sería un elemento mínimo de lo que los actores necesitan. Y esto es sumamente importante, pero sí quiero concluir con un ejemplo. En México, después de la guerra de Ucrania, las corporaciones globales intentaron extraer el litio y de esta manera empezaron a tratar con muchos medioambientalistas. Los diarios no lo cubrían y bueno, el presidente con un acto presidencial cortó la ayuda a México y esperaron a que extrajeran litio. Eso se hizo solo un día y para mí esto es algo que puede expandir el sello soberano de un país. Y por supuesto que el gobierno mexicano no solamente corta, sino que también necesitamos tener una nueva idea de lo que vamos a hacer para ver cómo podemos llegar a esto, algo que no es OED y que son cacahuetes. No es nada importante, la verdad, porque la implementación del cambio climático, sí, porque ya que 100 billones no son nada, podemos considerar una nueva negociación para tener metas financieras, pero está pasando en bonos porque la pregunta ahora es cómo vamos a traer nuevas ideas. Creo que esta agenda, esta investigación está trayendo un elemento sumamente clave e importante. No nos basamos en minerales solamente, pero sí se trata de ver cómo expandir la agricultura en cualquier campo de commodities, relacionándolo con cualquier otra dimensión o responsabilidad sobre cómo producimos esto en el sur, construyendo todos los vehículos y todo lo demás. Creo que esto nos puede dar muchas bases en términos de comercios, de comercializar lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque cada sector se puede comprender en algo así y obviamente se trata de ver algo que no, de lo cual no estamos acostumbrados, así que sería algo nuevo para todos. Soy Rodrigo Guerrero de Espacio Público. Me sumé recién ayer a la conferencia. Les doy las gracias, bueno, a las organizadoras, a todos los conferencistas. Ha sido sumamente enriquecedor poder escucharles. Y bueno, yo creo que al menos intentar compartir dos reflexiones. Quizás la primera tiene que ver por este debate constante que se ha dado, que tiene que ver respecto a lo público, que es justamente lo público es del Estado, lo público es de lo comunitario. Hoy día desde Chile, pero también desde Colombia, desde distintos países de América Latina, estamos reimpulsando, digamos, está tomando fuerza, después de varios años el Acuerdo de Escazú. Yo creo que es una instancia sumamente importante para poder volver a potenciar lo que tiene que ver con participación,
poder, en ese sentido, bueno, superar primero que todo las instancias de participación en el contexto de la evaluación de proyectos concretos a nivel territorial. Eso es fundamental y de hecho son muchos pendientes, pero también tenemos que aprovechar este tipo de discusiones para poder pensar más allá de la participación, más allá de los proyectos concretos, precisamente extractivistas. Perdón, me sale lo chileno hablando rápido. Precisamente creo que Escazú es es un instrumento fundamental, pero también una coyuntura que nos puede llevar a repensar lo público, en el sentido de poder sacar la participación solamente de proyectos concretos de desarrollo para poder pensar proyectos de desarrollo territorial, que es algo que de hecho en Chile nos falta y estoy seguro que en distintos países, bueno, del sur, pero también del mundo en general. Creo que esa es una buena instancia, una buena invitación también para poder apropiarnos de esos debates que hoy día se están viviendo día a día. Ahora en abril viene la COP extraordinaria de Escazú y creo que es una oportunidad para poner ese tipo de discusiones de nuevo sobre la mesa. Y la segunda discusión, que estoy seguro que se ha dado en distintos márgenes, pero como les digo, me vengo recién sumando, así que si repito algo que se haya hecho, lo siento. Pero me parece que el litio es una súper buena ejemplo de todas las dificultades que nos trae la transición. Primero, por las disputas, digamos, por las apropiaciones del concepto de transición justa que implica, porque justamente, como bien se ha dicho, una cosa es la transición a nivel global, la reducción de emisiones de carbono, pero ¿qué es lo que pasa en los territorios? En ese sentido, por supuesto, está la distinción de la transición justa a nivel global y a nivel del sur global, perdón, norte global, sur global, pero también a nivel de localidades y metrópolis. En ese sentido, por ejemplo, las distintas medidas de transición energética en Chile, la electromovilidad, que por supuesto es loable, se da en las grandes ciudades, pero se da en contra de los proyectos que se dan en los pequeños territorios. Entiéndase los salares, que es de donde se extrae el litio, que en ese sentido también hay que pensar los desafíos de la transición y cómo dinámicas extractivistas de minería dura se transforman hoy día, por ejemplo, en minería del agua. Hay también cómo pensamos los ecosistemas. Y en ese sentido también, por polemizar un poco, cómo podemos romper la romantización de, por una parte, las prácticas estatales, que en ese sentido en Chile la minería estatal y no estatal ha sido igualmente devastador en los territorios, pero también el rol de las comunidades. Muchas veces las comunidades, hoy día, sobre todo en el contexto liberal 2022, muchas comunidades están muy fragmentadas, muchas veces la participación y, digamos, mediante la cooptación en base a recursos con las empresas privadas, tampoco asegura, en determinadas ocasiones, por supuesto no siempre, pero no siempre asegura que los ecosistemas se vayan a conservar. Entonces también ahí está el rol de la ciencia, de los centros de estudio, bueno, como espacio público, como acá las distintas ONG que están aquí presentes, que se pueden integrar al debate y aportar, ojalá, en conjunto a las comunidades, pero también poniendo los límites, porque justamente hoy día parte de las grandes discusiones paradigmáticas tienen que ver con estos límites. En ese sentido, las negociaciones en las COP, las negociaciones en las distintas instancias multilaterales tienen que ver con ponernos límites y que, por supuesto, es ir directamente contra el dogma económico que sabemos que es el que reina, y cómo podemos hacer desde ahí también proyectos viables a nivel económico, a nivel de Estado, a nivel de comunidades locales, por supuesto. Por eso creo que es importante seguir masticando este diálogo público y cómo a partir de Escazú y de los distintos desafíos que enfrentamos podemos seguir repensando y, digamos, enfrentar esta crisis climática. Gracias. I think boycott. Sí, creo que el boicot sigue siendo uno de los medios más poderosos, gracias a lo cual podemos enviar un mensaje sumamente importante a través del cambio climático, el derecho humano, entre otros. David ha hablado un poco sobre el tema del boicot, de la gobernancia, los países, las deudas y los diferentes números. Pero ¿qué podemos hacer en calidad de personas? Nosotros como individuos, creo que el boicot con una cifra colectiva sólida realmente puede enviar un mensaje muy poderoso. Una vez tuvimos un incidente totalmente nuevo y difícil. Nunca pensamos que algo así podía pasar. Es la corporación multinacional, donde efectivamente había una llamada para boicotear todos los productos buenos, no solamente en mi país, sino a nivel global. Y era parte del sentido de el aislamiento nacional que produce, por ejemplo, la fórmula de leche maternal. Incluso UNICEF
fue capaz de unirse a este curso rápidamente y de manera silenciosa, porque probablemente también habían recibido fondos varios globales. Así que hemos sido capaces de llevar esto a la estancia de nuestros países, trayendo de nuevo las preguntas que encontramos, porque incluso nosotros como individuos tenemos los números, tenemos los contactos y no debiera ser tan difícil hacer algo al respecto. Uno por uno, uno mismo, tu familia, tus amigos, tu comunidad, eso se puede hacer sin ninguna repercusión porque no están haciendo huelga, simplemente les pedimos que estén listos, que sean organizados y que estén listos para poder tratar cualquier consecuencia de cualquier acción. Pero este tema de boicot creo que mostraría también cualquier otro ejemplo de Filipina con la compra online o cualquier instalación que lo favorice. Simplemente nos vamos a Amazon y ellos se olvidaron de algo sumamente importante. Alguien que estaba en una elección importante y que hubiera tenido otro rol protagónico. Es un boicot inmediato. Inmediato, por ejemplo, con cualquier plataforma de comercio no en línea. Y hicieron que estas personas, las personas que aprobaban tantas cosas, estuvieran en contacto con ellos. Si nosotros pudiéramos hacer eso, como por ejemplo Coca-Cola o uno de los contaminantes a nivel global más importantes, ayer me bebí una Coca-Cola anoche, pero sí estoy de acuerdo en que deberíamos reformular esta idea de poder enviar mensajes en todas partes del mundo. Creo que de alguna manera sería efectivo. Así que creo que el boicot, sí, nosotros hemos sido capaces del movimiento del boicot durante nuestros años de estudiantes y sí, hemos boicoteado a través y gracias al trabajo por el tema del empleo de el reconocimiento del trabajo de los trabajadores por sí solo. Creo que en todas estas cosas, también en nuestra comunidad, como hemos mencionado anteriormente, puede ser una manera muy poderosa de hacer algo al respecto de tratar el cambio climático. ¿Y cuál es tu nombre? ¿De dónde, perdón? Renner Bayat de Asbay. Es una asociación para la educación adulta. Ok, muchas gracias. Ok, brevemente, yo quería decir algo. ¿Tienes el micrófono? Úsalo, adelante. National Institute, español, perdón. No, de lo que decía la compañera, me parece que estamos en un momento clave donde hay algunas propuestas que son un poco complejas también para algunas organizaciones, porque, por ejemplo, esa propuesta que está circulando con respecto a cómo vincular la deuda externa con la ayuda climática, que vincula el armado de proyectos para el cambio y la transición energética, hay, por lo menos en el resto de América Latina, una campaña muy grande que es la campaña que, por ejemplo, ha encabezado siempre Jubileo Sur, que es no debemos, no pagamos. Es una deuda legítima y somos acreedores ecológicos, históricos y somos acreedores. Entonces, también implica a veces las propuestas que tenemos que pueden servir para el norte global. A veces tenemos que también ser o buscar las maneras de dialogar con otras organizaciones que vienen trabajando estos temas. Porque, por ejemplo, en Argentina nosotros empezamos a escuchar esta propuesta y todas las organizaciones que desde sectores de la amplia izquierda hasta los organismos de derechos humanos plantean no al pago de la deuda externa de ninguna manera. Porque aceptar cualquier canje es aceptar que la deuda existe y es una deuda que debemos. Entonces, también como para tener en cuenta elementos de esas propuestas que pueden quizás servir en algunas latitudes, pero no en los países que se han endeudado históricamente, incluido México también, ¿no? Pero como es para debatir porque sé que es algo que circula también. Y otro elemento que tiene que ver con lo que se planteaba antes del extractivismo y el litio, que lo hablábamos en el taller de energía que había, que hubo ayer a la tarde, el panel, que es pensar también cómo se vinculan los instrumentos internacionales en términos legales, es decir, los tratados de libre comercio, los tratados de inversión,
que están armados especialmente para atar a los países para que, por ejemplo, no puedan apropiarse del litio para desde el sur generar la transición energética. Cuando nosotros vemos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y se hablaba de esta frase de vacas por autos, tiene un sentido, ¿no? En realidad, estos tratados lo que hacen es profundizar el extractivismo de los países del sur. En América Latina es clarísimo. No estoy diciendo que crearon el extractivismo, estoy diciendo que lo profundizan. Porque lo que hacen es atar de manos a los estados para cualquier política pública de todo lo que se ha hablado en estos días aquí. Y por otra parte, garantizarse que entonces el Estado garantiza con seguridad jurídica la extracción del litio, por ejemplo, pero el acuerdo entre Chile y la Unión Europea, en su nuevo capítulo, que es el capítulo sobre Energy and Raw Materials, el capítulo sobre energía y materias primas, dice claramente y de manera explícita que Chile no puede tener ninguna política de precios, ninguna política de limitación a las exportaciones, que tiene que colaborar con la Unión Europea en el avance hacia el hidrógeno verde, y eso está en el capítulo y no es una especulación. Son 16 páginas de limitación a la política pública en la transición energética para Chile. Entonces Chile va a ser proveedor de litio para que la transición energética se haga en el norte y ellos nos vendan de vuelta los autos terminados que ya no se van a fabricar más en la región. Porque, por ejemplo, Brasil y Argentina, con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, van a estar obligados a en 15 años liberalizar totalmente el sector automotriz. Entonces, vuelve a ser una matriz colonial que nosotros podemos, cuando incorporamos el análisis sobre el litio, también entender que estos tratados generan ese marco de encerrona, de límite, para los estados en la política pública que pueda generar una transición energética abierta, solidaria, participativa, democrática, ¿no? Eso como para agregar algunos elementos. Gracias. Hola, Rodolfo Bejarano de Latindat. Continuando con lo que decía Luciana, creo que hay temas a los que hay que prestarle atención y que tal vez son controversiales. Efectivamente, al hablar, por ejemplo, de canje de deuda por clima o por naturaleza, hay muchas diferencias de opinión porque hay esa posición de que hay una deuda histórica, no debemos pagarla y aceptar un canje es validar eso. Pero también está el otro lado, es que ya hay algunas iniciativas oficiales de gobiernos como el de Colombia que están pensando en algo sobre eso, en algún tipo de canje, no se sabe todavía cómo, pero la pregunta sería para nosotros si vamos a sumarnos a ese tipo de movimientos. ¿Qué pasa si hay otros países que están en la Amazonía, como Perú, Colombia, Brasil, si se suman a ese tipo de iniciativas de canje de deuda, por ejemplo, para proteger la Amazonía? ¿Nos vamos a sumar? ¿Vamos a quedarnos de lado? Creo que esa pregunta hay que hacérnosla. Y además porque ya hay países que son sumamente vulnerables al cambio climático, como países del Caribe, que ya están haciendo este tipo de operaciones. Claro, son canjes de bonos por otros bonos. O sea, en realidad no es un desendeudamiento y no creo que eso solucione ni el tema climático ni la deuda, pero por lo menos están avanzando en algo, en algún tipo de negociación en ese sentido. Entonces creo que hay que tomar todos esos elementos para ver cuál sería nuestra posición al respecto. Hola, soy María Paz Aedo del Centro de Análisis Socioambiental de Chile y querría poner esta conversación sobre instrumentos de financiación en el contexto del pie forzado del crecimiento económico sobre la base de nuestras conversaciones. Y quizá esta conversación puede resultar un poco extremadamente profunda respecto de la urgencia de tomar algunas decisiones, pero me parece que no tocar el punto de la obligación de crecimiento económico como meta compartida de los países nos obliga a aceptar por pragmatismo soluciones que tienen un problema ontológico, un problema a la base en su definición, que es la posibilidad de resolver por la vía del mercado cuestiones que tienen que ver con cómo nos vamos a relacionar con nuestros territorios de aquí a largo plazo y no solo en la inmediatez de la transición a la descarbonización. ¿Sí? Yo querría poner como ejemplo de este conflicto epistemológico algo que nos pasó ahora yendo a Magallanes a conversar con la comunidad Cahuéscar, en donde uno de ellos nos dijo claramente que el problema del hidrógeno verde no es un problema mecánico, es un problema espiritual. Su definición fue: usted no puede romper la molécula del agua porque allí hay un ñen,
Uñén es un espíritu dentro de la comunidad cahuéscar. Hemos tenido aquí invitadas de los pueblos indígenas para hablar de esto y habitualmente no conversamos porque suponemos que eso está muy lejos, que en realidad es impracticable porque al momento de ponernos serios tenemos que mirar instrumentos, ¿sí? Esta conversación también apareció en Paraguay. La comunidad guaraní reclamaba que las compensaciones les son insuficientes porque no se puede evaluar el daño que ha generado la represa Itaipú en la triple frontera. No tiene precio el desplazamiento, no tiene precio la vida de nadie. Si no ponemos la cuestión del crecimiento en el foco de la justicia, todas las soluciones van a dar por hecho que lo que tenemos que hacer es generar dinero de alguna forma. Por eso es que puede que haga sentido que es un bono u otro, una compensación u otra, porque no podemos en el escenario internacional actual tocar esta cuestión de fondo. Lo intentó hacer Irene Vélez en Colombia y ahora está impugnada por el Parlamento por poco seria, porque ¿qué hace una filósofa hablando de economía? El problema de la justicia climática es un problema además de justicia epistemológica. Hay una cuestión de percepción de lo que entendemos por tierra, lo que entendemos por naturaleza, lo que entendemos por pueblo, que se discute poco debajo de la urgencia de soluciones pragmáticas, de la urgencia de cumplir el Acuerdo de París, de la urgencia que hay por descarbonizar. Y mi percepción es que en la medida que sigamos en esta urgencia, en este mirar árboles, no vemos el bosque. Y me gustaría ver que en algún punto tenemos alguna conexión de agenda para decir sí, es posible que tengamos que recurrir a soluciones pragmáticas en territorios afectados en lo inmediato, pero en el fondo tenemos que abrir la conversación a que en la medida que tengamos meta de crecimiento económico, esto va a seguir pasando, porque el crecimiento económico impone una demanda de energía y materiales que el planeta no resiste y esa deuda impagable la pagan nuestros pueblos con su vida. Eso. Gracias. Soy Cesare Ottolini, el coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, que es una red global de movimientos sociales para el derecho a la vivienda. Tengo dudas. Tengo dudas cuando hablamos que para justicia social, económica y climáticas, por ejemplo, hablamos de bonos o hablamos de ese tipo de canje de deuda. Tengo dudas porque normalmente este tipo de canje de deuda para deuda climática y deuda que los países quieren pagar no va en pro de los pueblos, va en pro de las corporaciones o para pagar la deuda que es negra. No sabemos dónde es el hueco, cuáles son las causas, sí, pero dónde va a llegar el dinero no lo sabemos. Creo que es mejor enraizar nuestras batallas, intentamos focalizar, tenemos, nuestro futuro es público. ¿Por qué no pensamos y movilizámonos para un canje de deuda justo? Tú pagas tu deuda social, tu gobierno, no hago adjetivos sobre los gobiernos, tú pagas la deuda social, hay una falta de servicios públicos, de agua, de vivienda, de salud, de transporte, es una deuda inmensa. Tú tienes una deuda que tú has contraído con otros países, con los fondos, con la, etcétera, etcétera, etcétera. La condicionalidad que nosotros ponemos, que tendríamos que poner es, tú pagas la deuda implementando, financiando políticas de servicios públicos. Esto tendría que ser. Nosotros hemos tenido una pequeña experiencia en Nairobi hace unos años, una campaña, una gran campaña, cero desalojos, parándolo durante un cierto periodo. Justamente la gente no puede quedar años todavía viviendo en el chabolismo. Entonces empezamos y logramos una pequeña experiencia, 40 millones de euros, el total de la deuda bilateral entre Kenia e Italia, 40 millones, 15% para mejorar un barrio popular. Poca cosa, pero podría ser una idea, como otras cosas que se ha hecho con Perú. Este tipo de canje de deuda nos convence más. Debatimos sobre esta cosa. Gracias. Thank you, Christine from Kenya. Muchísimas gracias. Yo soy Cristina de Kenia. Una cosa que me gustaría enfatizar es la necesidad de poder atraer a las comunidades este tipo de discusiones. Hoy por hoy, cuando entendemos lo que significa el cambio climático, entendiendo el impacto
de estos aspectos para poder hablar de diferentes educaciones, se me ocurre dar un ejemplo de comunidades en Kenia, donde somos un impacto que se siente a nivel de comunidad. Tenemos estas comunidades pastoras y tenemos que seguir avanzando en las políticas de las cuales estamos hablando. El nivel de deuda del cual estamos hablando necesitamos desglosarlo para poder comprender qué pasa, cómo esto me afecta a nivel doméstico, cómo me afecta también con mi generación. Es decir, cómo va a tener lugar mi generación, qué va a pasar. Es la primera gente que estaba luchando por reservas de agua, por otras situaciones y lugares importantes y por otros recursos importantes. Mientras nos sentamos aquí y discutimos, se trataría también de ver cómo boicotear, cómo podemos retomar lo dejado de lado, cómo podemos llevar a las comunidades en centro de la implementación, porque no podemos lograr nada si la comunidad no está en esta discusión. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Antonio, estoy con Educación Internacional, que es la Federación Global de Trabajadores. Me gustaría saber si hay alguien aquí trabajando con combustibles fósiles o algún derivado. Lo estoy preguntando porque parte de nuestros miembros han tenido como sugerencia no para trabajar sobre el clima, sino sobre la crisis climática, que también en el contexto del servicio público y todo el reclamo de la falta de alternativa y cualquier situación social o pública, nosotros debemos más dineros en este tipo de combustibles fósiles, mucho más de lo que debemos en educación pública. Y estoy segura que hay interesantes comparaciones para ser llevadas a cabo entre el servicio público. Así que me encantará poder escucharles y ver cómo seguir a los demás. No se trata de meternos de lleno en la crisis, pero por lo que estamos intentando hacer en términos de servicio público es poder seguir avanzando en su extensión. Hola, soy Delfín Dossi y trabajo para las iniciativas de educación adecuada. Quizás con mi colega que está ahí de Kenia, a ver, te voy a pasar la palabra. Hemos estado hablando esta semana sobre lo que queremos decir, qué es lo que significa público. Es el tema de las comunidades que son públicas también. Nosotros hemos pensado en la parte pública, pero bueno, los estados no están defendiendo al público y por hoy también cuentan con privatización y tampoco están definiendo todos los temas que nos hacen pensar en el cambio climático. Al principio hablamos sobre el tema de la COP, porque no queremos hablar nada, no queremos cambiar nada, no hay nada que hablar. Me estoy preguntando cómo podemos volver a considerar lo que significa el público, y el público no solamente son los estados. Es decir, yo trabajo para el derecho a la educación y el tema de los estados también, como la aplicación es para implementar la educación. Tengo muchas preguntas. Cuando voy a Estados Unidos no estamos definiendo los derechos humanos, sino todo lo que hacemos para el sector privado. Me pregunto ahora si podríamos reflejar todo eso. Es decir, ¿qué significa nuestro futuro es público? Ver que es público y nosotros comunidad, no solo a nivel de comunidad, pero a nivel local, a nivel de este tipo de estados, podemos cambiar la política. Creo que sería sumamente importante poder construir cómo la gente funciona con la política, también considerando en el futuro público. Eso es una pregunta, no espero la respuesta, pero me gustaría poder dialogar un poco al respecto, si le sirve. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Miren, yo soy Luis Izarra Delgado, soy el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable del Perú. Y yo intervengo resaltando la intervención que hace un momento ha hecho la compañera de Kenia,
solicitando que en este debate debieran intervenir directamente las comunidades. Y yo no diría que intervengan las comunidades, como ella lo dijo, sino que también intervengan los sindicatos. Porque quienes salimos a las calles, quienes nos movilizamos, quienes enfrentamos, somos las organizaciones sindicales y muchas veces, ¿no? Veo muchos activistas que tienen perfectas ideas, hermosas ideas, pero que muchas veces quedan ahí. Por ejemplo, en Perú, y yo les quiero contar brevemente, que estamos luchando por que el gobierno ratifique el acuerdo de Escazú. Pero los primeros en estar en desacuerdo son los compañeros de la Amazonía. O sea, ellos no quieren, aprobar el acuerdo de Escazú, cuando realmente es a ellos que están luchando contra la tala de árboles y otra cosa que beneficiaría. Entonces creo yo que es fundamental que no solamente sea un acuerdo de alturas, sino que fundamentalmente debe ser un acuerdo desde las bases, desde las organizaciones, para poder enfrentar todo un sistema, todo un modelo económico neoliberal. Se ha dicho que hay una crisis climática, hay una crisis moral, hay una crisis financiera, y estamos enfrentados a un caos, ¿no? Y creo que es fundamental, como dijo temprano David Boies, el pueblo unido jamás será vencido, pero tenemos que unirnos en base a propuestas que sean reales, sinceras y francas, y además donde participe los pueblos, donde participen las organizaciones. Muchas gracias y disculpe mi sinceridad. Thank you. Yes. Muchísimas gracias. Sí, creo que podríamos continuar con la conversación que teníamos. Estoy intentando pensar un poquito a qué se refieren con el servicio público y el cambio climático y el desglose medioambiental. Aquí se trata de pensar qué consideramos, qué es lo que hemos estado hablando estos 2 días en el sentido de cómo los servicios públicos juegan un papel importante y esencial a la hora de responder estos roles. Pensando en los sistemas alimentarios, cómo podemos hacer que sea sostenible, cómo podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con las energías renovables que son parte de, es decir, cómo podemos estar en el centro del sistema económico para poder tener estos servicios públicos e intentar tener estos cuidados verdes, es decir, intentar ver cuál es el rol del servicio público, es decir, cuál es esta vía pública, intentando dividir cómo podemos sentar una mejor base en políticas específicas en cada uno de los sectores que hemos analizado, analizando también por esta parte cualquier instancia financiera. Creo que los diferentes departamentos pueden usar esto como algo clave añadiendo la transición, intentando también redondear que las cosas son más de lo que uno ve y teniendo en cuenta también lo que hemos hablado hasta ahora estos 2 días. Soy de Televins, de la educación de las redes para las diferentes colaboraciones, trabajando en las políticas públicas, la educación y las reformas. Un colega mío me preguntó sobre la comunidad, es decir, en el centro de la discusión. ¿Qué sucede? Aunque estamos hablando sobre medioambiental y estamos hablando del clima también, seguimos hablando de la gente que se ve afectada, por ejemplo, con una respuesta rápida y a nivel de comunidad con diferentes discusiones. Una de las cosas que tenemos que hacer, y es tiempo de hacer en Filipinas, por ejemplo, es la advocacia para el turismo sostenible, incluyendo a la comunidad existente en el proceso o haciendo un plan de turismo máster, mientras protegemos el ambiente en el cual trabajamos. Pero sí sabemos que tenemos esta realidad y siempre queremos empezar a ver esta red de apoyo. Pero aquí realmente lo que sirve y lo que podemos observar es que si queremos poner a la comunidad en discusión en el mundo entero, vamos a tener que darles también probabilidades sostenibles. ¿Qué significa esto? No podemos escaparnos del recorte, porque este es el tema de la responsabilidad con las diferentes alternativas, dando por sentado aptitudes, pero habría que ver qué aptitudes tenemos.
también en otra industria que no sea de extracción. Y también otra cosa importante que tenemos que ver es como decir, ok, es un tema de energía renovable, estás claro, estás seguro, pero más allá de todo eso, hemos estado buscando el perfil de las empresas con el área de energía renovable, porque hay parte de las empresas de energía renovable que están trabajando con algo bastante delicado. Esto es algo que tiene dos lados. Vamos a ver, en primer lugar, si tenemos la importancia, la escrutinización de todo lo demás y gracias, mi nombre es Juana y también soy miembro de todo lo que podemos. Me gustaría traer la atención sobre la parte crítica, sí, de la adaptación y la financiación pública de los servicios públicos que también han sido necesarios para poder reforzar la capacidad de las comunidades globales y de las infraestructuras, sobre todo en la adaptación del cambio climático. No se trata solamente de los renovables, esto también puede significar que parte de algunos casos de lo que hemos llevado para ver las comunidades locales. Esto hablé ayer, me acuerdo. Pues también hemos hablado del área financiera y del gobierno que proporciona una libertad de impuestos cuando utilizan tecnologías verdes y también diferentes economías y este tipo de soluciones que son algo favorable con diferentes sectores. También, aunque estamos considerando todos esos casos, las comunidades lo que nos dicen es que los diferentes enfoques no van a gastar este dinero para proporcionar servicios sociales y lo que ha sido adicional para ellos para impactar este cambio climático después de hacer perder el dinero que han intentado recopilar hasta ahora como si fuera para el incentivo presupuestario de las empresas. Realmente esto es súper bueno para las comunidades y también es súper positivo porque ya hay un carácter renovable con todo tipo de impactos. Así que es la realidad del terreno, es la realidad de lo que podemos hacer. Y el otro sería sobre los subsidios que es lo mismo, es decir, estamos buscando subsidios del gobierno y de los bancos privados en Tailandia, también viendo qué nos da el gobierno como una equidad o préstamo o bonos, subsidios de industrias, donde hemos encontrado que hay comunidades diferentes. Ha sido mucho más para poder actuar con estos servicios, no solamente renovables. Para poder invertir en renovables significa que debe de haber dinero parte del país. No el dinero que está en el país en un presupuesto nacional para poder invertir en renovables. Esto no es lo que está causando el cambio climático. Así que habría que ver dónde está el dinero. De alguna manera necesitamos desbloquear todo lo que podemos hacer y tocar. Esta es la base de todo lo que puede ser posible en el futuro. Ok, muchísimas gracias. Pero dos preguntas antes de pasar. El tema del golpe de la deuda global. ¿Qué pasa? En el subglobal hay países que dirán que no van a pagar ninguna deuda antes de que el norte global lo haga. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de pagar las deudas, vamos a invertir ese dinero en derechos humanos y en el desarrollo, con las probabilidades de que efectivamente nos centraremos en una carta de compromisos de que los gobiernos progresivos puedan llevar a cabo, porque enfrentémoslo, son solo gobiernos progresivos que van a firmar en esta iniciativa en primer lugar. Creo que podemos conectarlo de una manera interesante, todo lo que hemos dicho. Los gobiernos nos dicen que qué es lo que vamos a hacer, en lugar de pagar las deudas al norte global. Y esta es la única manera en que podemos reforzar la parte de la falta de la deuda de lo que el norte global nos tiene que ofrecer.
Así que esto es lo que vamos a hacer con el dinero. Si no fuera el caso, estaríamos bloqueando el tema de la credibilidad del gasto público. En segundo lugar, hablamos de los subsidios. Los mejores y los mayores subsidios en este tipo de industrias vienen de los bancos, es decir, en el mercado. Y uno de los actores más importantes que tenemos en los mercados globales hace relación a los fondos. Irónicamente, el sector público tiene fondos de pensión que son algunos de los actores globales en el mercado, muy a menudo invirtiendo en combustibles fósiles. Hay una gran contradicción al respecto, porque si no hay este tipo de inversión que se lleve a cabo, no lo vamos a poder hacer con gente que invierta y tenga una pensión y no pueda hacer nada porque no es liberal, no pueden elegir ellos mismos. Así que sería algo muy lleno de contradicciones ser capaz de invertir en este tipo de industrias. Es sumamente importante poder sugerir que sí, que es lo más poderoso que tienen que hacer. Es decir, por el norte global, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Es la parte más real. Hay que cambiar cómo utilizamos la pensión pública y cómo manejamos las diferentes industrias. Eso tiene muchísimo poder y tendrá un impacto aún mayor en la huella de carbono más que cualquier otra cosa que podamos hacer. Son movimientos masivos para hablar de este carácter internacional. Y aquí, en el área de la educación internacional, nos hará pensar que hay una oportunidad real para que organicemos y se pueda movilizar y cambiar cualquier objetivo. No vamos a tener nada que ver con la inversión en los combustibles renovables. Eso sería muy interesante ver si efectivamente estamos cambiando todo lo demás con los fondos de pensión en el mercado, que obviamente, tristemente, hace cosas que no son buenas. Ok, déjame comentar un poquito esto. A ver, no se trata de que tengamos los mayores fondos de pensiones capitalizados no con la paga según seguimos avanzando, sino los actores del sector público. Probablemente podamos hablar de diferentes trillones que podemos llegar a tener entre CalPERS, CalSTRS y no importa qué. Y desde luego sí es un buen comentario. Es un desarrollo muy interesante. ¿Hay alguien alemán, holandés? Sí, uno de los mayores fondos de pensión para los sectores de los trabajadores se llama IBP de Países Bajos, que tiene 500 billones de activos. Veamos. La dinámica de las pensiones es que invierten con mayor retorno. Es decir, durante años y años los combustibles fósiles han tenido un beneficio fantástico y hoy por hoy hay un retorno fenomenal para los jubilados. Si tenemos un problema, por ejemplo, con las empresas con las cuales ustedes invierten, van a hacer algo que se llama compromiso del accionista. Entonces, como accionista, uno tiene que buscar cómo dirigirse a la empresa para poder modificar el comportamiento. Los sindicatos buscan siempre la modificación del comportamiento relacionado con los derechos. El tema del fondo de pensiones puede hablar de las empresas de combustibles fósiles, dándose cuenta que no hay ninguna de las maneras en que vayan a dejar de invertir combustibles fósiles. En relación a lo que dije, pero sin tener en cuenta lo anterior, el verde es precioso, pero el verde no vale para todo. Esto ya lo sabemos. Hace 6 meses, 8 meses más o menos de tiempo, no estoy seguro. Normalmente los fondos de pensión están ahí. Y siempre
buscan qué hacer con ellos mismos. Las sugerencias se escuchan, pero bueno, las sugerencias que tenemos todos no son tan innovadoras. Es algo que podemos hacer ahora, pero también se trata de pensar el nivel de impacto medioambiental que tenemos como confianza en país por país. Es decir, por todos los medios, los sindicatos deberían tener esto. Deberíamos tenerlo también para nuestros fideicomisarios, pero estos lamentablemente son una minoría. No hay ningún fondo de pensión en ninguna parte del mundo que no trabaje con la mayoría, incluso cerca de. Lo otro que pueden hacer es ver a qué o con qué se enfrentan. Mi imagen va a un banco, ¿verdad? Y tiendo a usarla. Pero ¿cuántas veces he ido a mis bancos en reuniones generales y he dicho, ok, ¿qué pasa con los combustibles fósiles? Esto es algo que podemos hacer a nivel individual, pero también lo que deberíamos hacer es ver la preparación de la lista de los bancos más importantes, que son los más invertidos. Es decir, para diseminar las redes. Así que con el IMDS y el IMETF podemos ver fondos públicos que podemos utilizar para realmente crear un compromiso y poder tratar de manejar este compromiso dependiendo del país. Claro. ¿Puedo tomar este compromiso ahora? Ya lo hemos hecho, ya hemos empezado, pero tenemos que tomar este compromiso a nivel colectivo para poder ver el sistema bancario, para observarlo. A nivel independiente, individual o incluso a nivel de compromisos, de organizaciones, de los bancos. Porque, bueno, los bancos siempre tendrán ahorros. Todos podemos tenerlos, pero a nivel colectivo, si tendemos a unir esta información, ¿qué es lo que hemos intentado hacer de manera consciente? Porque este grupo ya ha estado trabajando de manera conjunta durante un par de años y se trata de ver cómo crear una plataforma con lo que todos queremos cumplir, con un espacio seguro de trabajo, donde todas las organizaciones estén de acuerdo con todo lo que estamos diciendo nosotros, que se puedan reunir para crear una página web que ya tenemos casi lista, el beneficio de la gente se llama, donde cada organización sea capaz de firmar y de invitar a los miembros a un espacio para que trabajen y que vean qué es lo que más necesitan. Esta es otra herramienta que vamos a traer en nuestras conclusiones para 400 o 500 organizaciones y miembros también que han estado conectados a esto. ¿Y puedo hacer ese compromiso? ¿Puedo comprometerme a eso en representación de quien me compromete? Sí, puedo. Perfecto, vamos allá, lo haremos. Ok. Sé que nos estamos cansados, pero también hay una buena fiesta después de esto si nos comportamos todos y si llegamos a nuestra sesión del fundador. Creo que es a las 5:30, 6, si no me equivoco. Sí, ¿tienes un micrófono? Perfecto. Sí, siempre ha sido a las... De 5:30 a 6:30 tenemos nuestro cierre en la sala del Hotel Fundador y en esa sesión vamos a hablar de la declaración, cómo hemos avanzado, cómo podemos reunirnos con eso, con todo de manera colectiva, cómo podemos tener este tipo de cosas. A las 5:30 nos vamos al Hotel Fundador, a las 5:30 en punto nos vamos de ahí, del Hotel Fundador, al cóctel o si no al cóctel final que está 10 calles para arriba hacia el este, ¿ok? He enviado un mensaje a todos, pueden preguntar a todo el mundo si quieren, pueden enviar ese mensaje. Lo tenemos en los mapas de Google, está ahí, lo podemos encontrar sin ningún problema. 5:30 en Hotel Fundador es la sesión central que va a ser en la sala Gobernador, segundo piso del segundo edificio para aquellos que han estado en otras sesiones. Y a las 6:30 empezamos a caminar del Hotel Fundador hacia el cóctel final. Y aquí, en este espacio final, vamos a tener algo de comida. No vamos a tener ningún panel,
Han sido muchos días esta reunión, así que bueno, si alguien quiere comentar algo final y cerrar el día, estamos... Y si no, cerramos ahora para poder llegar a tiempo. Tenemos una fiesta de 2 horas. Fantástico, qué bien. Después de eso nos tenemos que poner creativos, sin duda. Ok. Sí tenemos tiempo para más comentarios, pero creo que puedo intentar, con la ayuda de algunas personas que han estado tomando notas, para tener un informe, para tener una serie de directrices y poder avanzar gracias a estos días de trabajo y seguir adelante. A ver, ¿quién me ayuda? Le pasamos la palabra a la persona con el micrófono, por favor. Sí, algo que no hemos comentado. Tengo algunos comentarios al respecto y eso es los partidos verdes. Los partidos verdes que existen en muchos países del norte. ¿Son aliados? ¿No lo son? ¿Qué son? Si estamos de acuerdo en que es el capitalismo el responsable del cambio climático y no el ser humano, básicamente, está muy claro que la ruta, nuestra ruta, va a ser la confrontación. Y que esto va a ser muy claro a partir de todo lo que todos decimos. Estamos hablando de la confrontación. Tenemos que comprender que si no hay confrontación no va a haber cambio. No podremos hacer nada. Y para mí el gradualismo, llegados a este punto, donde mañana es hoy, es la falta de acción. El gradualismo es la falta de acción, con una resistencia, con todo lo que queremos lograr, que no vamos a conseguir nada, de hecho, si queremos tener a nuestros hijos vivos en la siguiente generación. Se trata de lo que falta. Lo que ha faltado en esta discusión el día de mañana y de ayer es la lógica que nosotros como activistas hemos tenido que tomar, organizar para poder hacer los cambios repetidos varias veces en estas sesiones, con detalles excesivos. Los puntos están absolutamente claros, se puede expandir mucho con los detalles que no llegan al punto principal. Hemos hecho muchísimo para poder predecir la intervención que tenemos en todos estos días y para poder crear el futuro con nuestras intervenciones. Esta es nuestra responsabilidad. Y bueno, invito a cualquier opinión que quieran comentar, pero sí puedo decirles que si observan cómo funcionan las Naciones Unidas, no tiene sentido en cómo nosotros, con el tema de posicionamiento, pro vida, pro salud y otras cosas, es decir, cómo presentar esto en el foro internacional, solamente para retarnos al punto donde el presidente llega y dice, ok, ¿votamos? ¿No votamos? Tenemos este tipo de generación para las órdenes que podemos recibir de la parte del capital, es decir, a favor de lo que se dice, con la declaración final de cualquier idea, porque sí, vamos a discutirlo solamente para llegar a dilucidar de manera invariable y poder tratar a nuestros representantes y dejarnos llevar por una baja moral. Ok, ¿algún otro comentario o opinión o percepción? Buenas tardes a todas, a todos. Pido permiso a mis abuelas y a mis abuelos para traer la palabra y espero que los corazones de estos seres y sus abuelos y abuelas puedan escuchar con sus corazones. Una cosa que nos une a todos es esta sensación de desesperación. Es como que
estuviésemos buscando soluciones y aparecen las comunidades, aparecen hermanos de África, hermanos de América Latina, hermanos de Europa, hermanos hablan de lo global. Hay términos acá que he aprendido estos 4 días que antes no tenía ni idea. Y queda tristemente claro que si el modelo continúa, es absolutamente imposible que sobrevivamos como raza humana. ¿Cuánto estamos dispuestos a abandonar esas supuestas comodidades que nos dio el capitalismo desde el siglo XX? No sé. No sé si estamos dispuestos. Parecería que todo lo que queremos es solucionar para seguir con este mismo sistema perverso y asesino. Es un sistema asesino que comete lo que nosotros, desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, llamamos terricidio. Como es imposible, hay abuelos amazónicos, hay abuelos y abuelas de la nación Navajo, hay abuelos y abuelas de ciertas comunidades y pueblos y naciones que conocen lo que llaman plantas sagradas. Las plantas sagradas, todas son plantas sagradas, pero hay plantas sagradas que en el mundo occidental le llaman psicoactivas. Pero son plantas que hace cientos de miles de años que están. Los hermanos, abuelos, abuelas amazónicas usan estas plantas hace muchos siglos. Y hace unos años esas plantas empezaron a viajar o personas empezaron a viajar a encontrarse con esas plantas. Y empezaron a suceder cosas, parece de cuento, pero muy interesantes. Esas plantas ayudaron a mucha gente a encontrar un camino de la vida. Y hubo mucha gente que andaba en cosas muy feas. Y con esas plantas supieron para dónde ir, hicieron trabajos para, no sé, compensar o reparar, si es posible. Yo no creo en las reparaciones. La muerte, no hay manera de traerla, ¿no?, a la vida. La muerte es muerte. Pero quizá todos los activistas, todas ustedes, deberían encontrar esas plantas, porque quizá sería un camino para saber qué hacer. Porque con este sistema es imposible. Pero si se animan a dejarlo y a renunciar y a dejar cosas y a vivir de día y no de noche, y hay un montón de cosas que se podrían hacer, pero hay que decidirlo. Entonces, creo que la naturaleza está la solución de absolutamente todo. La Madre Tierra nos da la vida y nos da las medicinas. Y esas medicinas han llegado y han viajado, que antes no viajaban, hace unos 20 años que viajan, justamente para intentar ayudar en todas estas cosas que estamos tan atrapados
porque si no, este sentido de la desesperación y la falta de esperanza realmente es terrible, sobre todo para los que ya somos ancianos y tenemos esta obligación de dejarle a nuestros nietos un mundo un poquito mejor y nos vamos claramente con un mundo peor. So, Sí. Me llamo Josep, vengo del Observatorio de la Deuda en la Globalización, ODG. He llegado un poco tarde, pero por eso pido disculpas, lo primero de todo, pero entiendo que este es un taller de justicia climática y en ningún momento he escuchado la palabra justicia global, ¿no? O algo referente que para nosotros en el ODG lo entendemos que está completamente vinculado, lo que es la justicia climática con la justicia global. En el sentido de que hay una palabra que creo que hace mucho miedo al norte global, sobre todo, ¿no? Que es el decrecimiento, ¿no? Antes la compañera ha hablado de que tenemos que dejar de crecer para poder respetar lo que son los límites biofísicos del planeta, pero entiendo que hay una parte de justicia global que debemos tener en cuenta desde el norte, ¿no? Y como ahora comentaba la compañera, ¿no? La reparación a lo mejor a veces no sirve, pero sí que debemos tenerlo muy presente de que todos los impactos que hemos generado en el norte, pues esta vez, pues con esta justicia climática, debemos tenerlo en cuenta. Y yo vengo del ámbito de la energía y para mí la transición energética justamente es una oportunidad para hacer esto, en el sentido de dejar de plantear, ¿no? Un colonialismo, un extractivismo verde hacia el sur por parte del norte y realmente replantearnos cuáles son los usos energéticos necesarios socialmente para poder sostener la vida, para poder reproducirla en el norte y no tanto como estas cumbres como las COP, ¿no? Que nunca se resuelve nada, ¿no? Porque justamente los países del norte son los que no quieren renunciar a nada y quieren adoctrinar, ¿no? A los países del sur cómo se tienen que hacer las cosas. Por lo tanto, yo creo que es importante que hagamos esta reflexión, sobre todo desde los países del norte y no tanto poner estas presiones sobre los países del sur. Gracias. Maybe one more thing that might be worth. Algo que también valdría la pena comentar es el tema de las protestas globales y cómo esto está considerado. Hemos visto muchas represiones, mucha violencia contra la gente joven, intentando ver cómo protestan en las calles desde otra perspectiva. ¿Qué pasa con las huelgas? La crisis global va a seguir avanzando y cuanto esto más pase, más podremos promover el activismo. En Europa hemos visto hace poco activistas jóvenes para poder cambiar esta superficie que esté protegida por una base razonable. ¿Qué pasa con los políticos que están tomando diferentes términos de narrativas? ¿Son terroristas? ¿Son enemigos del Estado? ¿Quiénes son? Se trataría de hablar de algo más, es decir, relacionado con el derecho de protestar, de tener este tipo de activismo, asegurarnos de que estas protestas no están reformuladas de manera tal en que desafortunadamente un día las tengamos que dejar atrás y no podamos seguir adelante con ellas. No solamente es lo bastante triste tu comentario por tener esa macro perspectiva tan real, pero bueno, voy a intentar sacar temas sin demorarme mucho. Claramente las comunidades son actores clave que comprometen a nuestras comunidades para desarrollar informaciones varias y también levantan la conciencia, nos crean esa conciencia. Emilia, fui parte de esa película, me acuerdo. Ahora estoy totalmente conectado con ellos, pero no me han prestado mucha atención. El MP6 está haciendo exactamente lo mismo. Estamos mandándonos siempre todos mensajes. Creo que necesitamos compartir los mensajes, compartir los lugares donde podamos ver qué mensajes preocupan qué, y para ver cómo podemos compartir muchas cosas. Entonces,
En Perú, la Unión de FENDAP, por ejemplo, ha estado colocando material de manera constante sobre los diferentes problemas de la privatización. Porque ¿por qué alguien en una comunidad se preocuparía sobre la privatización del agua a no ser que vayan a tener mejores informaciones? No es algo inherente, no es algo que uno pueda dejar de lado sin más. En muchas instancias hacen un súper trabajo. Así que se trata de tratar la reformulación porque nuestro futuro es público. Podemos añadir cosas, etiquetarlas para poder encontrarlas, porque muy a menudo las encontramos y las podemos tomar como base. Así que sí, podemos informar al respecto. Claramente nos sentimos capacitados. Emilia, ya estamos en contacto, Emilia. Gracias por eso y espero que me mandes la información. ¿Qué significa a nivel internacional? Yo comprendo también que Anglo ha emitido este decreto internacional que no se va a repetir, pero que sí creo que la idea es muy interesante y espero que hayas hecho muchísimos contactos aquí en Chile, sobre todo en la minería del litio, con las políticas progresistas que podemos obtener al respecto. ¿Qué pasa con el boicot? ¿Qué pasa con otras similitudes? No creo que tu informe sean de 2 páginas, va a ser mucho más, quizás. Por favor, prométeme que será solo una página. La idea es que valga la pena examinarlo, ¿ok? Es algo que absolutamente... que valga la pena organizarlo, que vale la pena considerarlo con las diferentes implicaciones donde hay una comunidad común, es decir, donde hay una paralización de la economía y que no sea solamente el IMF el que lo haga, pero que pueda hablarnos de varias cosas incluidas. Creo que vale muchísimo la pena la exploración y la conexión del movimiento Jubilee, porque está lleno de experiencia. En términos de control, de boicot comercial, sugeriría que boicotemos Coca-Cola. ¿Qué es lo que producen que sea bueno para alguien en el planeta? ¿Coca-Cola produce algo bueno para alguien? Es algo que nunca he entendido. ¿Por qué no dejamos de comprar esa porquería? Hay diferentes adicciones aparte de la cafeína. El tema de los boicots corporativos y la organización nos hacen tomar diferentes elementos con propias lógicas, pero es algo que tenemos que considerarlo. Son boicots varios que son una herramienta. Otra pregunta y otro tema es la definición de lo que es público. Lo que es público no es gobierno. Nosotros somos públicos. Así que, ¿cómo tomamos este mensaje? El problema es que nosotros nos hemos convertido en algo demasiado distante de nuestros gobiernos, porque o tenemos 2 o 3 trabajos y estamos demasiado ocupados, o porque nuestros cerebros de alguna manera se han distraído defendiendo demasiadas cosas. ¿Cómo nos reformulamos? Es un tema que no he escuchado aquí, pero sí estaba recapacitando un poco al respecto. Se trata de ver dónde lo podemos hacer. ¿Dónde lo podemos hacer? Donde vivimos. Donde vivimos, cada uno de nosotros podemos comprometernos seguramente mucho más fácil a nivel internacional. Así que, ¿cómo podemos llegar a hacer las cosas? ¿Cuántos activistas pueden comprometerse en hacer lo correcto? No significa que, bueno, no es por hacer lo correcto que nos eligen, pero es ahí donde la noción del público es más real para cada uno de nosotros. Para ustedes, cuando uno quiere un servicio, nadie quiere volar a la capital. Todo el mundo quiere que ese servicio público esté donde vivimos. Y lo queremos en una base de emergencias o en una base diaria. Así que se trata de considerar esto como un movimiento, con todas las estructuras comunitarias, tomándolas de nuevo desde la influencia corporativa. Y ahí sospecho que esta influencia corporativa esté mucho más centrada en la parte nacional
de los ministros, de impuestos varios y de todo tipo de subsidios o legislaciones desarrolladas para poder tener menores interferencias en las ciudades, en las diligencias, en las ciudades. Pero claramente toda la pregunta de los gobiernos en relación a esto, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Probablemente surge porque tenemos un vacío. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos a hacer que los gobiernos defiendan esto? La noción del servicio público y de palanca y de propulsión para el derecho social es esencial, porque el mercado no nos va a solucionar esto. Se trata de ver qué hacer si podemos activar esto desde un punto de vista climático relacionado con la democratización, el colocar a la gente a cargo de las instituciones públicas. Creo que esto es algo sumamente sólido. Los subsidios del combustible fósil. El tema de los subsidios puede ser muy preocupante y complejo. Así que no sé si, bueno, busquen una víctima. Cuando hablamos de los subsidios de los combustibles fósiles, levanta la mano. Tú lo hiciste, sí, ok. Necesitamos ver los subsidios, sí, del combustible fósil. Tenemos que observarlos de cerca. No queremos cambiar estos subsidios por grano. No es porque estemos adictos al combustible fósil, para nada, en más maneras de las que podamos imaginar. Estamos de acuerdo que tenemos que alejarnos de todo esto. Pero sí creo que sí estamos de acuerdo en los fondos de pensiones que ya tenemos al respecto. Ahora podemos avanzar. Y también significa que su costo de capital, si nuestros fondos de pensiones de nuestros bancos están dando un capital fácil, su costo de capital también aumentará, por lo cual habrá menos exploraciones. Queda claro que nos podemos comunicar de manera automática ante este tipo de impuestos con tratos basándonos en los tratados de las cartas de la energía que hablen de los combustibles fósiles, permitiendo a las empresas que demanden al gobierno si intentan utilizar menos combustibles. Pero todo esto es a través y gracias al sistema comercial que es bilateral, multilateral, global. ¿Qué me falta? Estoy seguro que se me olvida algo, pero creo que alguien tiene más notas que yo, si no me equivoco. Seguro que sí. El rol del legislador. Quizás añadir cuál es el rol que nosotros podemos representar a nivel de movimiento social. Intentar obtener los beneficios Windshield que las diferentes corporaciones han conseguido gracias a la guerra en Europa para tarificar parte de las ganancias, algo que no solo los movimientos sociales están solicitando. El presidente Biden está incluso ya empezando a pronunciar en sus discursos que estas corporaciones en las instalaciones farmacéuticas han obtenido beneficios significativos que van más allá de cualquier base. No solo en una lucha que tenemos que representar en el cambio climático, no solo para eso, sino para mucho más. Ok, el tema de los subsidios corporativos, lo conozco bien. Se trata de identificar las corporaciones y hacer algo al respecto en cuanto a encontrar quiénes son y cómo hacer algo al respecto. Todos estos temas son realmente cruciales. Tenemos que entender mejor las corporaciones. En todos estos temas tenemos una especialización de las organizaciones que tratan de todo esto. Uno de nuestros aliados en Europa, el Observatorio Corporativo, el ODG, sí, ya han estado haciendo algo al respecto, si no me equivoco.
Hay mucho trabajo que se ha hecho ahí y habría que ver cómo recopilar todo esto, cómo conectarlo, cómo utilizarlo, cómo hacemos que otros sean conscientes de esto al respecto. A nivel local puedo decir que efectivamente sí, tenemos los diferentes avances en Internet y en algoritmos, en diferentes maquinarias. Las máquinas cada vez están mejor. Siempre esto va a ser una barrera y cada uno de nosotros trabaja con lo ya traducido. Es decir, tenemos 50 centavos por palabra. Necesitamos avanzar, necesitamos traducir conceptos a diferentes idiomas para seguir avanzando. Rodrigo, tienes un micrófono, ¿verdad? Sí, solo es algo que Claudia había mencionado anteriormente, pero es lo que hemos estado diciendo cuando hablamos de los partidos verdes. Intentamos siempre hablar de la política verde. Cómo esto debe de fomentar los servicios, cómo podemos unir ambos y lo otro pero al revés, cómo este servicio puede ser parte de la transición verde del movimiento de transición. Creo que es interesante poder ver esa demanda. ¿Qué pasa con los partidos? Los partidos que se describan como componentes importantes, creo que es algo que ya hemos visto que puede ser bueno, que podemos intentar incluir en lo que viene ahora en la declaración. Ok, muchísima suerte en poder conseguir esta información. Ojalá sean 2 páginas solamente. Y ahora a mí me están pasando 4 páginas de puntos a discutir. Y sobre el tema de si los partidos verdes son aliados o no los servicios públicos, la respuesta es que no de manera automática. Hay una serie de partidos verdes que siguen buscando soluciones de mercado. Porque el mercado es tan endémico, tan sistémico, que no podemos asumir que esos partidos verdes sean aliados naturales y que probablemente vamos a tener algo más que hacer a nivel político. ¿Quién más tiene un micrófono? Creo que está dando vueltas por ahí, por la sala. Si no me equivoco, hay un micrófono por aquí. Si no, creo que no me olvido de nada. Soy de Madrid, representante de un sindicato de Metro de Madrid. Nosotros somos defensores de lo público. Siempre, ¿cuáles son las formas de luchar? Estoy escuchando cómo llegar a los gobiernos. A los gobiernos se les llega poniendo a la gente en la calle y pidiendo y exigiendo las cosas en la calle y luchando por lo público, luchando por un transporte público en las grandes ciudades, por quitar el coche privado y siempre todo se hace con lucha y defendiendo lo que... Bueno, quería apoyar al compañero que ha hablado de decrecimiento, yo creo que es importante, o decrecemos o morimos. Y echo de menos algo que no se ha dicho aquí, que es el tema de la alimentación, de cómo la alimentación ganadera contribuye a las emisiones de carbono a la atmósfera, y creo que es un tema bastante importante y no he participado de todas las jornadas, pero no he escuchado a nadie comentarlo, a ver qué pensáis sobre eso. Muchas gracias. Emilia. Quería comentar un poco una experiencia que hemos tenido porque estamos a cargo de los presupuestos y estamos desarrollando una metodología del cambio climático. Es una muy buena manera de unir el servicio público con nuestros mayores objetivos para las políticas y los programas, así como los marcos de las normativas. Hemos estado en La Scala y en México. México es un monstruo, es enorme y La Scala es sumamente pequeña. Pero ahí nos hemos encontrado con retos porque estamos capacitando todos los sectores, pero especialmente hemos estado enfatizando el ministro de Medio Ambiente y de la Igualdad de Género. Y creíamos que teníamos que capacitar al ministro de Medio Ambiente y al ministerio también de otra área del medio ambiente también. Pensábamos que teníamos que capacitar a los dos sobre el cambio climático porque no sabían lo que era. Tenían un mandato específico, pero no sabían bien qué hacer con el mandato local, etcétera, etcétera. No podían distinguir bien lo que era la contaminación versus el cambio climático, viendo qué hacer con mitigaciones y adaptaciones, etcétera, etcétera. En el campo del género han estado trabajando
cosas varias con una carga añadida, pero sí tenemos que ver todo esto relacionado con el cambio climático, con las políticas fiscales, sin shows de radio ni nada más, pero fue realmente duro, súper duro, y pudimos gestionar al final la intervención con el programa del Estado en diferentes ambientes para tener derechos humanos, igualdades, falta de igualdades y programas también en la calidad del género. También hablamos del marco del programa y cuando hablamos del marco presupuestario llegó el COVID. Así que todo ha estado instalado porque habitualmente ha sido muy difícil llevar a cabo esto porque hay una nueva administración. Pero sí estamos trabajando con estados donde tenemos una clave específica también muy significativa porque podemos tener un impacto en la base, especialmente con la escala. La escala nos muestra que hay gente que tiene un beneficio inmediato justo ahí, pero de nuevo se trata de ver algo súper sólido. Si ustedes son el tema de la planificación y el marco normativo, siempre estamos intentando incluir la parte normativa, trabajando con el área legislativa, sugiriendo que sí es un muy buen punto consultativo con las comunidades para tratar el servicio público de manera inmediata. Y cuando me dices tratar a los estados, ¿a qué te refieres? En Ciudad de México, La Escala y diferentes municipalidades que trabajan ahí. Pero podemos hacerlo, sí, lo hemos estado haciendo a nivel federal, pero es muy difícil. El tema subnacional, claramente. Creo que hay diferentes potenciales posibilidades, experimentos. ¿Qué es lo que hacen por ahí? Es decir, a uno le podemos... ¿Qué haces ahí detrás? Estás al final de la sala y no puedes llamar la atención de nadie. Bueno, así escucho y no hablo. Qué suerte tienes. Bueno, a nivel subnacional hay muchas posibilidades. Quiero sugerir algo muy rápido. Soy una profesora de políticas globales en la Universidad de Essex y también soy miembro de varias organizaciones. Bueno, ante todo lo que quería decir es que en estos días hemos hablado mucho de la solidaridad internacional, cómo crear solidaridad gracias a diferentes movimientos con interseccionalidad y diferentes movimientos de justicia. Y solo me pregunto por qué podemos pensar en los diferentes retos, los retos de trabajo internacional y la solidaridad en contexto donde vemos el nacionalismo y donde vemos el tema de las atenciones geopolíticas. He visto en varias razones de contexto que nos muestran la lucha en India con gestos varios, extendiendo la solidaridad gracias a comunidades internacionales con diferentes resistencias a nivel del activismo local. Estas son algunas reflexiones sobre cómo navegar estas extensiones. Gracias. Gracias. Soy de la Fundación de una reserva y estoy de acuerdo con muchos puntos que he estado escuchando estos días. Pero sí creo que cuando hablamos de la responsabilidad pública, hay algo que no hemos mencionado, es el tema de la soberanidad. Ser soberanos de los servicios públicos muy a menudo nos habla de la marketización. Cuando vemos la justicia climática, y lo que necesitamos realmente es poder volver a ganar la capacidad de poder imponer nuevas medidas, nuevas maneras
de luchar con esta crisis. Y creo que hay que ver cómo tratar diferentes niveles y diferentes niveles de ciudades, municipalidades, que es un nivel, pero si realmente no tenemos una visión sobre los estados democráticos, lo que esto significa llegados a este punto en la vida, en ese momento en el que estamos ahí, vamos a tener estudios que no nos permitirán incorporar las necesidades de las comunidades y diferentes experiencias incluidas, y así como también la posibilidad de planificar estas políticas que necesitamos, tratando también todo a una escala diferente, porque no vamos a ser capaces de ganar estos servicios, inventar nuevos modelos. Así que estoy de acuerdo con lo que hemos mencionado para poder trabajar desde propuestas ya emitidas. Creo que Colombia es un buen punto. Porque ¿qué es lo que hacemos si esas propuestas, cuando deciden seguir la dirección adecuada, las discutimos, las refundamos? Pero tenemos que ir a lo que realmente existe en la mesa. Y cómo podemos desarrollar esta visión. Gracias, Nassim. Sé que esto es algo que ha salido bastante y que hemos comentado mucho ya, pero es muy sorprendente ver cuántos funcionarios públicos se supone que van a hacer el trabajo que están planeando, sí, y que van a buscar las necesidades de lo que van a hacer. Todos han sido externalizados y todo el trabajo ha sido de todo lo que nos muestra. Es decir, tenemos que comprender cuáles son las especialidades que tanto necesitamos para conectarnos con esas personas. Así que creo que nadie más tiene la mano arriba y podemos dar por cerrado el día, ¿cierto? Ok. Hemos tenido una buena discusión. Voy a intentar redactar algo que se parezca a un informe. No. Muchas gracias. Estoy intentando cerrar el día, pero no me dejan. Solo una cosa. Quizás me he perdido gran parte de esta conversación porque estaba en otra reunión, pero solo quiero contarles una pequeña historia. Uno viene de España, es decir, cualquiera que venga de España, por ejemplo, se toma vacaciones y se va a Senegal porque tenemos playas maravillosas y nos gastamos el dinero ahí, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo y los jóvenes que venimos de Senegal tenemos que dejar todo eso y tomar un bote y venir a España y arriesgar tu vida? Esto significa que mientras uno viene a disfrutar en mi país, yo no lo puedo tener aunque viva ahí. Esto nos muestra cuán unido está este esfuerzo. Porque yo, que soy pescador, por favor, que soy un hombre de una isla, incluso aunque el nivel del agua está aumentando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es debido al cambio climático y debido a eso ahora estoy migrando. Así que no ha llegado el momento en considerar esta migración como parte de todo lo demás. Es decir, ¿cómo puedo implicar esta temática, estos hechos, cómo están linkeados? Estoy hablando de todo eso, cómo el cambio climático puede llegar problemas varios de accesos. Tengo migrantes que viven en la isla para unirse a otros lugares. Podemos pensar al respecto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo planto? ¿Qué es lo que planto y que voy a pretender que algo viva de ahí, algo salga de ahí? Podríamos considerar eso, pero también de otra manera, el tema de las estrategias y reuniones varias que hemos tenido, nuestros gobiernos van ahí. Tienen ese compromiso llevado a cabo, firmado, para reducir esta huella de carbono, con planes de adaptación, comunidades varias, pero cuando ellos llegan, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay una continuidad de explotación de recursos naturales,
porque lo necesitan por temas de desarrollo. ¿Cómo podemos posicionar esto de manera diferente? ¿Cómo podemos reducir la emisión de carbono y explotar el aceite, explotar todo? Es contradictorio. ¿Cómo podemos, una agenda global, cómo podemos hacer que el gobierno sea más responsable, que pueda proteger al medio ambiente siendo verde a través de su proceso o si no, a través del desarrollo que no toma ningún compromiso, porque el compromiso técnico está abriendo la sala y tiene fondos. Esos fondos se usan. Y bueno, la idea es poder discutir al respecto y centrarnos en el dinero, en los lugares, las oportunidades de manera financiera, de una manera más holística también, pensando cómo crear un significado a partir de esta conversación. Eso es lo que yo quería añadir. Ok, con esto hago mi última llamada. Nadie. 1, 2. Estamos listos. Cerramos el día. Muchas gracias a nuestros intérpretes. Gracias, intérpretes. Muchas gracias a todos. También a nuestra área de tecnología, nuestros chicos del audio. Ahora tienen que desmontar todo esto, así que ellos no se van a la fiesta, claramente no, ellos son los que crean la fiesta. Gracias a todos, a la gente del audio. No les envidio, se tienen que tomar una foto conmigo. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos han estado siguiendo en línea, porque ha habido gente que ha estado en línea, pero sí ha habido un vacío porque no hemos podido recibir sus comentarios. Así que deberíamos de alguna manera haber podido interactuar con ellos, deberíamos haber podido seguir sus comentarios y pido disculpas a cualquier persona que esté siguiéndonos en línea que no ha podido comentar nada. Eso ha tenido que ser muy frustrante. Muchas gracias a todos. Nos vemos 5:30, a las 7 para la mayoría de ustedes. Ok, nos vemos. Gracias. One page, huh?